La mancha de la pobreza, solo el dinero la quita. En los rincones más olvidados del sur de Oaxaca, donde el sol pega con saña desde temprano y el polvo del mercado se mezcla con los aromas a epazote y mole, comienza esta historia. Es lunes por la mañana y las calles del barrio San Juanito ya hierven con el bullicio del día. Gritos de marchantes, ruedas de triciclo rechinando, y perros peleándose por un taco abandonado pintan el paisaje sonoro de un México que muchos prefieren ignorar. Aquí vive Toño, un chavo de apenas 17 años con el rostro curtido por el sol, las manos ásperas de tanto cargar, y los sueños grandes, pero bien guardados. Su jornada arranca desde las 5 de la mañana. Antes de pensar en libros, antes de que suene cualquier timbre escolar, ya anda en el mercado municipal cargando guácales de jitomate, bolsas de limón, cajas de huevo. Todo por unas monedas que su madre junta con cuidado y su padre, ausente desde hace años, nunca ha mandado. Toño no se queja. Está acostumbrado al ritmo. Su vida es un reloj que solo conoce 3 horarios: trabajar, estudiar y dormir. Pero aunque se parte el lomo, la pobreza se le nota. En los zapatos rotos que remienda con cinta negra. En la camisa escolar que ya no abrocha bien del cuello. En la mochila deshilachada que apenas aguanta. Y aunque eso no debería definirlo, en su secundaria, sí lo hace. La escuela secundaria técnica número 12 se encuentra a unas cuadras del mercado. Rodeada por bardas grafiteadas, salones de pintura cuarteada y bancas rotas, refleja el abandono de una educación pública que hace lo que puede. A pesar de ello, para Toño es un refugio. El único lugar donde, según él, aún puede cambiar su destino. Pero ni ahí está a salvo. Desde que entró, lo han etiquetado. Lo ven como el chico de los huacales, el muerto de hambre, el chacha del mercado. Los apodos cambian, pero el desprecio es el mismo. Y no es solo entre estudiantes. Hasta algunos maestros lo miran con lástima. Como si ya supieran que no va a llegar lejos. Como si estudiar fuera solo para quienes pueden pagarlo. Lo más duro no son las palabras. Son las risas. Las miradas de arriba hacia abajo. Los empujones en los pasillos, las burlas disfrazadas de bromas. Lo peor es que nadie dice nada. Ni la prefecta, ni la orientadora. Nadie. Como si ser pobre fuera su culpa. Como si tener que trabajar antes de ir a clases fuera un defecto. Y es que el mundo, sobre todo el adolescente, es cruel. Y más cruel cuando vives en una sociedad donde lo que traes puesto pesa más que lo que sabes. Donde si no traes tenis Nike o un iPhone con datos, ni siquiera te pelan. Donde ser humilde no es virtud, sino motivo de burla. Pero Toño aguanta. Aguanta porque tiene bien clavado en la cabeza que estudiar es la única forma de salir de ahí. Cada burla, cada carcajada, cada insulto, lo guarda como leña. Y mientras los demás se ríen, él afila su mente. Porque aunque su cuerpo esté cansado, su cabeza no deja de soñar. Y así, entre empujones y sudor, entre verdura y cuadernos reciclados, Toño sobrevive. Porque él sabe que su vida no será siempre así. Porque muy en el fondo, cree que un día todo cambiará. Que un día, esa misma gente que hoy lo humilla, lo mirará distinto. Pero para eso, primero tiene que resistir. Y vaya que sabe hacerlo. Porque cuando vienes de abajo, no te queda de otra. Y en este México que a veces olvida a sus propios hijos, Toño está por demostrar que los de abajo también pueden llegar arriba. Solo necesitan una oportunidad, y un poco de justicia poética. A partir del primer año de secundaria, Toño encontró en las matemáticas un refugio. No es que fueran fáciles, al contrario. Pero había algo en ellas que le daba orden al caos de su vida. Mientras la mayoría de sus compañeros apenas ponían atención, él resolvía problemas complejos con una naturalidad que ni él mismo comprendía del todo. Era como si cada número, cada ecuación, cada teorema, lo llevara a un mundo donde no importaba si traías tenis rotos o si desayunaste puro pan duro. Un mundo justo. En casa no había mucho. Una mesa vieja, 2 sillas cojas y un foco colgado por un solo cable. Su mamá trabajaba limpiando casas, y cuando regresaba, los dos compartían el mismo plato de frijoles como si fuera un festín. Toño no se quejaba. Nunca lo hacía. En su cara nunca había tristeza. Solo determinación. Cada noche, cuando el barrio dormía, él abría sus libros, la mayoría encontrados en la basura o regalados por algún profe con corazón, y estudiaba a la luz de una vela. El ventilador de aspas rotas giraba sin fuerza, y el calor se sentía como si el cuarto fuera una olla de tamales. Aún así, no dejaba de repasar fórmulas, de entender teoremas, de resolver problemas con lápiz prestado. La escuela, por más precaria que fuera, organizaba cada año una competencia estatal de conocimientos. La mayoría de los chavos se inscribían por obligación, otros ni sabían que existía. Pero Toño lo veía como su única oportunidad. Como ese boleto que, si ganaba, lo sacaría del pozo en el que nació. Se preparó como quien se prepara para la guerra, sin miedo, pero con hambre.
El día que anunció su intención de participar, las risas no tardaron. No era novedad. El bullying era parte de su rutina, pero esta vez, se sintió distinto. Más cruel, más hiriente. Tú, ¿con qué cara vas a concursar si no sabes ni prender una computadora? Decían unos. Que alguien le don una calculadora de verdad, porque con esa de los chinos no le va a alcanzar ni pa' sumar, soltaban otros. Toño no respondió. No sabía cómo. Su lenguaje era otro. Sus respuestas estaban en los exámenes, en los resultados, en las libretas llenas de operaciones que guardaba como si fueran diarios personales. La rabia la canalizaba en números. El dolor, en concentración. El director, un señor de rostro amargo pero justo, notó el esfuerzo. Sin hacerlo público, le consiguió unas guías de estudio y le prestó acceso al laboratorio de cómputo después de clases. A escondidas. Como si ayudar a un pobre fuera pecado. Y Toño, agradecido, aprovechó cada minuto. Mientras otros iban al parque, a grabar bailes en TikTok o a perder el tiempo en la tienda, él se quedaba solo en un salón con ventilador colgando, resolviendo problemas en una vieja computadora que se trababa a cada rato. Nunca se quejó, nunca pidió más, solo trabajaba. Su mamá lo veía llegar tarde y con los ojos hinchados. Pensaba que quizá lo maltrataban más. Pero él, con la voz tranquila, le decía, «Estoy bien, ama. Estoy estudiando. Me va a ir bien». Y ella, sin entender del todo, le respondía con un abrazo callado y un taco de sal. Pasaron las semanas. Toño empezó a destacarse tanto que incluso uno de los profesores lo llevó a una universidad cercana para que hablara con algunos catedráticos. Ahí, por primera vez, se sintió visto. Escuchado. Importante. Le hablaron de becas, de oportunidades. Le dijeron que tenía un don. Y Toño, sin decirlo en voz alta, sintió por primera vez que ese mundo de gente, bien, quizá no era tan lejano como parecía. Pero antes, debía enfrentar su primer gran reto, el concurso estatal. Y él sabía que no podía fallar. Porque no solo se trataba de ganar. Se trataba de callar bocas. De poner en alto a su madre. De demostrar que sí se puede, aunque vengas desde el suelo. Y con esa fe clavada en el pecho, se preparó como nunca. El día llegó. El sol pegaba con ganas desde temprano, como si también quisiera ponerle presión a Toño. Se puso su única camisa blanca, la misma que usó para la clausura de la primaria, bien planchadita por su jefa, con almidón de maicena y todo. El pantalón, uno de mezclilla que ya tenía los dobladillos remendados, pero limpio. Y los zapatos, bueno, eran los de siempre, viejitos, pero boleados con esmero. Camino a la secundaria donde se realizaría el concurso estatal, Toño no hablaba. Solo pensaba. Cada paso era un recuerdo, las madrugadas en el mercado, las burlas en el salón, las lágrimas que se tragó para que su mamá no se preocupara. Todo eso lo traía en la mente. No iba a concursar por un trofeo ni por una medalla, iba por dignidad. El auditorio estaba lleno. Decenas de chavos de todo el estado, la mayoría con uniformes impecables, mochilas de marca, tablets y calculadoras científicas que parecían sacadas de película. Toño, con su mochila deshilachada y su calculadora pirata, se sintió fuera de lugar. Pero aguantó. Apretó los dientes y se dijo, aquí estoy. No me rajo. El examen comenzó. Problemas de lógica, álgebra, geometría. Toño los leía como quien descifra un mapa que ya conoce. Respondía con rapidez, con seguridad. Durante una hora, no existía el mundo. Solo los números. Y en ese pequeño universo de fórmulas y operaciones, él era el más chingón. Al terminar, salió del auditorio con el pecho inflado. Sabía que le había ido bien. No necesitaba que nadie se lo dijera. Se sentó bajo un árbol mientras esperaban los resultados, sudando la gota gorda pero con el alma tranquila. En su mente, ya se veía regresando a casa con buenas noticias. Pero no. Cuando pasaron la lista de finalistas, su nombre no estaba. Ni en los primeros, ni en los segundos, ni en los terceros lugares. Nada. Al principio pensó que era un error. Que lo leerían al final. Que había una categoría especial. Cualquier cosa. Pero los nombres ya se habían dicho. Los aplausos ya habían sonado. Y él seguía ahí, solo. Invisible. Se sintió como si alguien le hubiera metido un puñetazo directo al pecho. No dijo nada. No lloró. Solo se quedó callado, mirando al piso, mientras los demás celebraban y se tomaban fotos. Algunos profesores se le acercaron, le dieron palmaditas en la espalda y palabras de consuelo baratas, lo importante es participar, para la otra será. Pero Toño no quería frases hechas. Quería justicia. Esa noche, no cenó. Su mamá le preparó un arroz con huevo, pero él solo dijo que no tenía hambre. ¿Te fue mal?, le preguntó bajito. Él negó con la cabeza, pero su mirada lo delató. Estoy bien, ama, alcanzó a decir. Luego se metió al cuarto y cerró la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no servía. Que tal vez tenían razón los que se burlaban.
Que por más que uno se esfuerce, hay puertas que no se abren si no traes el apellido correcto, o el dinero correcto. Esa noche, pensó en rendirse. Pero no lo hizo. Porque aunque se cayó, algo dentro de él, callado, pero terco, seguía encendido. Y aunque ese día no ganó el concurso, ganó algo más cabrón, la certeza de que su lucha aún no acababa. Y que si iba a perder, no iba a ser sin pelear. Pasaron semanas desde el concurso. En la escuela, todo siguió igual. Los pasillos con losetas rotas, los baños sin jabón, los profes llegando tarde y los compañeros riéndose de lo que sea, menos de ellos mismos. Pero Toño ya no era el mismo. Algo se le rompió por dentro aquel día que no apareció en la lista. No era tristeza, tampoco rabia. Era otra cosa, algo más frío. Como si de tanto caerse, el golpe ya no doliera. No dejó de ir a clases, pero hablaba menos. No respondía en clase como antes, ni se quedaba horas extras en el laboratorio. Seguía sacando buenas calificaciones, sí, pero ya no con la misma chispa. Era como si su mente caminara en automático, sin ganas. Como si estudiar fuera ya una costumbre, no una esperanza. Su mamá lo notaba, pero no decía nada. Solo lo miraba más tiempo en silencio, le servía el plato con un poco más de frijoles, le dejaba un dulce de tamarindo junto al cuaderno. Y Toño entendía. Sabía que ella también había sentido la derrota, aunque no lo dijera. Porque en ese concurso no solo había apostado él, los dos habían soñado con esa salida. Y ahora los dos estaban atrapados otra vez. Pero a veces, la vida tiene formas raras de darte segundas oportunidades. Una tarde, después de clases, lo llamó el director. El mismo que le había prestado las guías, el que tenía cara de que nunca se reía. Lo hizo pasar a su oficina y, sin mucho rodeo, le dijo. Me hablaron de la universidad. Quieren conocerte otra vez. Les conté lo del concurso. Dicen que no importa. Toño se quedó mudo. No entendía. ¿Cómo que no importaba? Si todo lo había perdido ese día. Van a hacer un programa nuevo, siguió el director. Para jóvenes de escasos recursos, con potencial académico. Es una beca completa. Pero tienen que verte. Verte de verdad. No era un premio. No era un trofeo. Era otra oportunidad. Más difícil, más lejana, pero real. A los pocos días, Toño tomó un camión que lo llevó a la capital. Iba solo, con su mochila deshilachada y una libreta llena de fórmulas. En el trayecto miró por la ventana como si el paisaje fuera otro país. Edificios altos, coches nuevos, gente vestida como de televisión. Todo tan distinto a su barrio. A su mundo. Cuando llegó a la universidad, lo recibieron con cordialidad. No con lástima. Con respeto. Le hicieron una entrevista, le pidieron que resolviera unos ejercicios, que hablará de su vida. Y él lo hizo. Sin adornos. Dijo la verdad como quien ya no tiene nada que perder, que trabajaba desde niño, que a veces no cenaba, que su única diversión era estudiar. Que había soñado con ganar, y que no lo logró. Pero que ahí seguía. El comité lo escuchó en silencio. Uno de los catedráticos, una señora de pelo canoso y ojos vivarachos, le dijo al final. Lo que tú tienes no se enseña. Se trae. Semanas después, llegó la carta. Lo habían aceptado. La beca cubría todo, inscripción, materiales, transporte, comida. Y hasta un pequeño apoyo mensual para su familia. Toño la leyó 1, 2, 3 veces. No lloró, no gritó, solo se quedó ahí, parado en medio de su casa, como si no supiera si era real. Su mamá sí lloró, y lo abrazó tan fuerte que por un momento creyó que se le iba a romper el corazón. Al día siguiente, cuando fue a la secundaria, no dijo nada. No presumió, no se desquitó, solo entró al salón como siempre, con su cuaderno y su lápiz gastado. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Porque lo había logrado. Desde abajo. Con los guacales al hombro. Con los zapatos rotos. Con los insultos clavados en la espalda. Lo había logrado. Y aunque muchos no lo supieran, ese día no solo ganó Toño. Ganaron todos los que como él, resisten.